Buenos días a todos, bienvenidos al webinar de inmuebles de Gulzum. Y bueno, el motivo de hacer este segundo webinar, pues es porque el primer webinar, la verdad es que se nos llenó, o sea, teníamos un límite de 100 participantes y cuando nos quisimos dar cuenta, pues había gente que estaba intentando participar y, o sea, que estaba intentando entrar y no le dejaba el sistema, porque teníamos que haber contratado más. En fin, fue un fallo nuestro y por eso, pues bueno, hemos decidido hacer este otro segundo webinar, pues bueno, pues para gente que la otra vez se quedó fuera y, y también pues para grabarlo y tenerlo en nuestro canal de YouTube, pues para que lo quiera ver, ¿vale? También para otros usuarios que a lo mejor en el anterior webinar pues no pudieron asistir, pues en este lo pueden ver. Así que, así que nada, voy a empezar un poco haciendo una introducción a esta herramienta, ¿vale? Luego entraremos a la herramienta a verla, a explorarla un poco todas las funcionalidades y luego pues os contaré un poquito lo que queremos hacer en el futuro, ¿vale? Mm, Esta herramienta de muebles, a lo mejor algunos lo recordaréis, pero ya existía hace unos cuantos años y la tuvimos que cerrar en el año 2019. Y la verdad es que nos dio mucha pena porque era una herramienta que usaba mucha gente, muchos usuarios, que les gustaba mucho y que era una forma muy sencilla y fácil de consultar oferta inmobiliaria. Y el motivo de tener que cerrar esta herramienta es que las dos fuentes de datos que usábamos, que eran Idealista y Nestoria, pues ambos digamos que cambiaron la política de uso de los datos y quitaron el acceso a sus APIs. Y bueno, ya sabes que en esto, en el mundo de las empresas de Internet, los datos al final se cuidan como oro y por eso, pues, digamos que no, ellos empezaron en Idealista con el tema del Big Data y todo esto y bueno, pues vieron que no les interesaba darnos a nosotros los datos y por eso, pues, bueno, cortaron el acceso total, que nos quedamos sin datos y obviamente era una herramienta que estaba muy bien, pero si no tiene datos no vale de nada. Entonces, nada, estamos en el año 2025 y a día de hoy tenemos una cosa que no había en el año 2019, que es la inteligencia artificial. Y gracias a eso, pues hemos podido leer anuncios de actualmente 14.000 páginas web inmobiliarias y entender su contenido. O sea, lo que hemos hecho es ir rastreando páginas web inmobiliarias que publican sus anuncios en sus páginas web. A partir de ahí hemos elaborado un conjunto de datos y ese conjunto de datos, a día de hoy, pues estamos haciéndolo crecer y estamos mejorando la calidad también de esos datos. Y lo que hemos hecho es recuperar la herramienta de inmuebles, le hemos hecho un lavado de cara y hemos actualizado muchas cosas, pero ya con un conjunto de datos que no nos hace depender de una sola fuente, ni de dos, sino que son muchas páginas web de distintas inmobiliarias. Entonces, nada, aquí podéis ver en la introducción pues, lo que os he comentado. eh, Ahora entramos a verlo. Y actualmente tenemos todo el conjunto de datos que se nutre esta herramienta, pues tiene unos 600.000 inmuebles publicados. Y lo que queremos hacer es cuando lleguemos al millón, pues lo vamos a publicar todo el conjunto de forma abierta y gratuita para todo aquel que quiera desarrollar aplicaciones o quiera hacer estudios de mercado o cualquier otra cosa que se le ocurra, pues pueda disponer de un conjunto de datos, ¿no? Un poco eh, haciendo lo contrario que hacen los grandes portales, que es cuidar su dato como si fuera oro, pues nosotros vamos a hacer al revés, vamos a regalar el dato porque pensamos que esa es la forma de que el ecosistema va a seguir desarrollándose y va a crecer y al final va a beneficiar tanto a las empresas de inmobiliaria como a la gente que necesita vender o comprar una casa. Como a las personas que hacen valoraciones y, en fin, que va a ser un conjunto de datos que va a estar disponible para todo el mundo y lo mantendremos de forma actualizada. Entonces, nada, vamos a entrar en la herramienta y bueno, eso es el aspecto de la herramienta. Como podéis ver, pues es muy parecido al resto de herramientas de Google Zoom. Tenemos aquí en el panel izquierdo pues todo el listado de inmuebles. Aquí a la derecha un panel con distintas herramientas. Aquí tenemos el buscador pues, para buscar por una dirección postal, referencia cadastral, por coordenadas. También podemos buscar por polígono y parcela, finca registral, en fin.
podemos buscar por varias cosas. Seguramente añadiremos en los próximos días la búsqueda por datos de Sigpack también, que nos lo están pidiendo algunos usuarios. Y nada, pues el resto de navegación es como Google Maps. Aquí tenemos el Street View, pues para bajar a pie de calle y ver cosas. Aquí en el panel derecho, bueno, tenemos los botones de mapa, satélite, como siempre, ¿vale? Si nos acercamos, pues vamos viendo ya los puntitos que van marcando la oferta inmobiliaria. Hemos tratado de mantener la simbología que se usa en otras páginas, que es un círculo, ubicación aproximada, un marcador, ubicación exacta, y además hemos añadido este tipo de marcadores que es ubicación exacta. Es decir, cuando sabemos cuál es la ubicación exacta y además conocemos la referencia catastral, pues lo que cogemos es, digamos que marcamos la parcela donde está ubicado ese inmueble. Obviamente, ese es un conjunto de viviendas o es una finca donde hay muchas viviendas dentro, pues no podemos identificar cuál es exactamente la vivienda, pero sí que podemos identificar la parcela catastral. Y luego aquí a la derecha hemos puesto este panel de herramientas que puede ser bastante útil para la búsqueda, pues para buscar, por ejemplo, colegios, eh, parques, universidades, farmacias. Esto es un listado de cosas que hemos puesto nosotros que pensamos que puede ser útil, pero que si se os ocurre alguna otra cosa que pueda estar, vamos, algún otro tipo de dato que pueda resultar interesante, pues nos lo comentáis y lo añadimos. A ver, que estos son datos de Google Maps que proporcionan ellos para integrarlo en aplicaciones y pues da muchas opciones. Prácticamente todo el tipo de comercios y de tiendas y de instituciones que aparecen en Google Maps, pues podemos integrarlas también en este mapa. Luego tenemos la pestaña de capas, que aquí lo que hacemos es añadir otras capas que nos pueden resultar interesantes. Sobre todo, las más relevantes son las capas de catastro y las ortofotos. Hemos añadido recientemente la capa de SIGPAC y luego también tenemos algunas capas de urbanismo, mapas topográficos y etcétera. También si tenéis algún archivo KML o un JSON o algún archivo, algún tipo de datos que tengáis vosotros en local, también lo podéis desde aquí, lo podéis añadir. Luego la herramienta clásica de mediciones, ¿vale? Pues para medir a lo mejor qué distancia hay a un lugar, etcétera. ¿Vale? Esta herramienta está en las otras herramientas de Google Zoom y lo que hacemos es replicarla en la herramienta de muebles, pues para que, bueno, pues porque es otra herramienta más que puede ser útil. Y un panel, pues para calcular ruta, para calcular de ruta cómo llegar desde un sitio hasta este otro, cómo llegar a un determinado inmueble, etcétera, ¿vale? Entonces, nada, aquí en la izquierda tenemos el panel vamos a la chicha, lo interesante. Aquí a la izquierda tenemos, bueno, perdón, antes de eso vamos a ver esto de aquí, la leyenda, que esto básicamente lo que hace es colorear los inmuebles, pero podemos configurarlo, podemos decirle que no los coloree por precio metro cuadrado, que es el color por defecto, pero podemos decirle que no lo coloree, por ejemplo, por precio, ¿vale? Y nos está calculando el precio mínimo y el máximo y en base a eso nos colorea, ¿vale? Podemos decirle que nos coloree por el tamaño del inmueble o por el tamaño de la parcela, ¿vale? Incluso podemos personalizar nosotros cómo queremos que nos lo coloree, a lo mejor a partir de un rango, a partir de un valor mínimo este color y otro valor máximo, cualquier otro color, podemos incluso decirle cuáles son los valores máximo y mínimo de los colores. Hay verde, pero podemos ponerlo cualquier otro color, amarillo, lo que queramos. ¿Vale? Los valores por defecto son colorea por precio por metro cuadrado y calcula automáticamente los resultados en base a lo que tenemos aquí en el listado, ¿vale? Entonces, la idea es que nosotros filtremos en el listado lo que queremos y luego en el mapa pues, nos va a ir coloreando en base a lo que tengamos en el listado. Nada, aquí a la izquierda pues tenemos el listado de inmuebles, es un panel que se puede ampliar, ¿vale? Se puede ocultar también completamente. Y aquí arriba pues tenemos pues todos los filtros. Tenemos un filtro básico que es por venta de alquiler y luego por tipología
de anuncio, pues vivienda, dormitorios, locales, naves, garajes, trasteros, oficinas, terrenos y edificios. Digamos que hemos hecho esta agrupación, pues porque digamos que es la más común, es la más genérica, la que engloba más cosas y la que, bueno, en la que la mayoría de los portales inmobiliarios se basan. Luego, aparte de esto, pues también podemos añadir mucho más filtros. Dependiendo del tipo de anuncio en el que estemos, pues vamos a poder filtrar pues, por provincia, por población, por precio, tamaño. En este caso, por ejemplo, estamos en una vivienda, podemos filtrar por dormitorios y por baños. Podemos también decirle, venga, pues muéstrame solamente aquellos que tienen piscina, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues nos filtra y aparecen los que tienen piscina. O le podemos decir que, o los que tengan, por ejemplo, este filtro, un usuario que los pedía sin ascensor, ¿vale? Pues nada, pinchamos y le marcamos los que no tienen ascensor. Es decir, que hay filtros bastante avanzados. De nuevo, aquí se puede un poco personalizar también. Es decir, si se os ocurre algún filtro que pueda ser interesante y que podamos integrarlo, pues lo podemos hacer sin problema, ¿vale? Luego, como os dije al principio, nosotros lo que hacemos es leer los anuncios de distintas páginas web. Entonces podemos filtrar cuál ha sido la fuente del dato de la que hemos leído ese anuncio. Por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, este anuncio, pues lo hemos sacado de avcinmobiliariamadrid.com, ¿vale? Entonces, si vamos a filtrar, podemos decir, sácame todos los de avcinmobiliaria.com, ¿vale? En este caso solamente hay este. Bueno, ahí estos dos, ¿vale? Y, pero lo mismo, podemos filtrar por la fuente, la fuente del dato en donde se ha obtenido. Luego tenemos el filtro, eh, el del polígono, que esto, bueno, es el clásico filtro de marcar una zona y automáticamente te busca dentro de esa zona. Aquí lo interesante es que además te colorea, dependiendo de los resultados que haya dentro de esa zona, pues te marca cuáles son en verde los más baratos de precio metro cuadrado y en rojo los más caros por precio metro cuadrado. O sea, podemos modificar esta búsqueda muy fácilmente. Y luego por último tenemos el último filtro que es centro de radio, que este es el filtro que teníamos en la anterior herramienta, que a lo mejor a alguno le recuerda algo y básicamente a partir de un centro, un radio, pues se van filtrando los resultados y a medida que nos vamos moviendo por el mapa y vamos cambiando el centro o el radio, pues automáticamente se van actualizando los resultados del panel izquierdo, ¿vale? Este botón, pues para cancelar. Entonces, nada, aquí en el listado, si pinchamos aquí en la parte de las cabeceras, pues podemos decirle que nos ordene, ¿vale? Ordenamos por precio, precio metro cuadrado, por metros cuadrados, ¿vale? Por la fecha, digamos que hay distintas formas de ordenar, ¿vale? Luego simplemente basta con que pinchemos en alguno de ellos, nos lleva automáticamente al anuncio, ¿vale? Vamos a pinchar, por ejemplo, en este, aquí nos muestra un cuadrado, porque nosotros sabemos cuál es la dirección postal de ese anuncio y a partir de esa dirección postal hemos obtenido la referencia catastral. Entonces nos está diciendo que este anuncio está ubicado exactamente en esta parcela catastral. Pinchamos y aquí pues, bueno, nos aparecen ya los datos del anuncio, ¿vale? En este caso, pues bueno, muestra la fecha de publicación, el precio, el tamaño del inmueble, el tamaño de la parcela, precio por metro cuadrado, la descripción, ¿vale? El año de construcción, etcétera. Y aquí abajo nos muestra cuál ha sido la fuente del anuncio, ¿vale? Si pinchamos en ella, ¿vale? Pues nos va a llevar a la página de donde se ha obtenido el dato, ¿vale? Como veis, pues coinciden todos los datos. Es decir, nosotros lo que hacemos es recorrer este tipo de páginas y intentar entender cuál es el contenido, leer las imágenes y demás, y a partir de ahí, pues homogeneizarlo todo en el mismo conjunto de datos. ¿Vale? Volvemos a la página anterior. Bien, aquí en los datos del anuncio tenemos distintas opciones, ¿vale? Pues tenemos la opción de abrir ese anuncio en las otras herramientas de evolución, de mapas, catastro, herramientas, etcétera.
Y en este caso, que tenemos la referencia catastral, le podemos incluso ir directamente a la página de catastro, donde nos va a mostrar aquí la parcela. ¿Vale? Luego también podemos descargar estos datos. Nosotros, como comentamos, como comenté anteriormente, eh, no vamos a, no vamos a restringir el acceso a los datos, sino todo lo contrario. Vamos a facilitar que estos datos pues, fluyan por la red y se puedan descargar, pues, porque eso pensamos que van a beneficiar a todos. Hay distintas opciones de descarga de datos en Excel, en CSV, en JSON, GeoJSON y en un PDF, ¿vale? Esto lo hemos añadido hace poco. Este PDF, no sé, aquí se ve, ¿vale? Pues muestra lo mismo, pero bueno, con los datos de la descripción, las coordenadas y demás, ¿vale? Este PDF posiblemente lo que más adelante pues, se podrá personalizar pues, para que se pueda poner, eh, por ejemplo, el logo de una agencia o se pueda poner los colores personalizados o lo que sea. Vale, de momento no, de momento pues aparece el logo de Evolución con los datos. Y luego tenemos la opción de hacer listados de favoritos, ¿vale? En este tenemos aquí este botón que si lo pinchamos, ¿vale? Se nos añade al listado de favoritos. Estos listados de favoritos se pueden también personalizar y se pueden crear tantas listas de favoritos como queráis. En este caso, se llama mis favoritos, ¿vale? Si pinchamos, solamente te filtra por aquellos que están en el listado. Pero nosotros podemos decirle, venga, pues vamos a crear otra nueva lista de favoritos, ¿vale? Y le decimos otra lista cualquiera, ¿vale? Creamos otra lista de favoritos, nos vamos a otro inmueble y la podemos añadir a favoritos. También está la opción de añadirla desde aquí, ¿vale? Añadir a otra lista cualquiera, ¿vale? Entonces la tenemos añadir a favoritos. Entonces si filtramos por esta lista, pues solamente nos sale ese anuncio. En cada lista, pues podemos añadir todos los anuncios que queramos y también podemos añadir todas las listas que queramos. Se pueden personalizar y, pues se pueden eliminar también los anuncios de las listas, etcétera. Bien, aquí abajo lo que hacemos es mostrar una media de todo lo que aparece en el listado. En este caso mostramos la media de metro cuadrado, la media de precio y la media de precio metro cuadrado. Si pasamos el ratón por encima, pues también nos da el valor mínimo y el máximo. Estos son siempre los valores que aparecen en el listado. O sea, la recomendación es siempre hacer un filtro de lo que estamos buscando y luego en base a eso, pues trabajar bien con los datos del mapa o bien con los datos del listado. Luego tenemos la opción de mostrar también los anuncios que se han ido publicando. Nosotros lo que hacemos es ir esos anuncios que se publican en las páginas web, cada cierto tiempo, pues vemos si siguen publicados o si han cambiado de datos o si no. Entonces, en el caso de que se han despublicado, pues aparecería en este otro listado de despublicados. Como veis, aparecen muchos más por el motivo de que ya llevamos bastante tiempo haciendo esta lectura de datos y por eso digamos que se van acumulando en este listado. También puede ser interesante pues, para ver cómo ha ido evolucionando los precios y demás. ¿Vale? Y luego, igual de la misma manera que tenemos, de la misma forma que tenemos para añadir anuncios a favoritos, podemos también ocultarlos, porque es posible que a lo mejor no nos interese que aparezca uno determinado en el listado. Por ejemplo, le podemos decir que no aparezca en el listado, para que no nos ensucie a lo mejor la media, o porque es un precio que está completamente desviado, o por el motivo que sea. Tenemos la opción de, pues, de ocultar anuncios, ¿vale? Si queremos ver los que hemos ocultado, pues simplemente le pinchamos en ocultos, ¿vale? Ya que están todos los que están ocultados. Bien. Bueno, yo creo que más o menos con esto hemos hecho un recorrido por todos los datos de la herramienta. Sí, me dejaba aquí. Nota personal, ¿vale? Esto es interesante, pues si queremos hacer un comentario sobre un determinado anuncio, pues ponemos aquí, eh, yo qué sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Podemos guardar estas notas, quedan guardadas en nuestros anuncios. Al añadir una nota a un anuncio,
pues entendemos que ese anuncio, pues, que debe quedar guardado en nuestra lista de favoritos, porque, bueno, porque de alguna manera lo estamos anotando para nosotros. Son siempre datos que son visibles para nosotros y que solamente nosotros los podemos modificar y editar. Entonces, cuando añadimos una nota a un anuncio, pues automáticamente además se añade a la lista de favoritos. Y nada, pues aquí podemos, si pinchamos las imágenes, pues podemos ampliarlas, ¿vale? Podemos ver los datos. eh, ¿Vale? Aquí aparecen los datos de contacto. En los datos de las coordenadas, aquí lo que hacemos es decir si es una ubicación exacta o aproximada. La mayoría de los anuncios que tenemos tienen ubicación aproximada por el hecho de que las inmobiliarias pues, son bastante reacias a dar la ubicación exacta del inmueble. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, pues mira, está pues, en esta zona, ¿sabes? Es una ubicación aproximada. En este caso, pues el anuncio está en la Nucía. Y obviamente dentro de la Nucía pues no sabemos ¿Cómo? identificarlo en la ubicación exacta. Y por eso pues lo que ¿12? hacemos es, damos una coordenada, la coordenada de la Nucía, pero decimos que es una ¿12 ubicación puntos? aproximada. No. Vale, Entonces yo cuando venga con usted. vale. Em, Con esto creo que más o menos otra cosa, se me ha olvidado aquí abajo, ¿vale? Aquí tenemos la opción, todo este listado, tenemos la opción de descargárnoslo entero, ¿vale? En distintos formatos. Podemos descargar un Excel, un CSV, JSON, lo que queramos, ¿vale? Aquí lo que nos va a hacer va a ser coger lo que tengamos en el listado y nos lo va a meter en un archivo. De tal manera que luego pues podamos trabajar con él, pues si queremos, pues para cualquier otro tipo de aplicaciones, para lo que necesitemos. O sea, lo que queremos es que los datos se descarguen y fluyan entre aplicaciones y eso va a ser lo que va a beneficiar a todo el ecosistema. Esta herramienta anteriormente tenía además una parte que era para hacer valoraciones, que podías establecer una zona, podías establecer un conjunto de inmuebles y a partir de ahí pues te daba un PDF con los testigos, con un valor de precio metro cuadrado, etcétera. Es decir, lo que es un informe de valoración. Actualmente no lo tenemos en esta herramienta porque lo que hacemos, lo que queremos es desarrollar, con estos mismos datos, desarrollar otra herramienta que sea específica para la valoración, ¿vale? Es decir, en vez de estar integrado aquí como estaba anteriormente, pues desarrollaremos otra herramienta que va a ser exclusivamente para hacer valoraciones, pero siempre basándonos en estos datos. No tenemos claro cuándo vamos a tener esta herramienta porque apenas hemos empezado a desarrollarlo, pero sí que tenemos claro que lo vamos a desarrollar, ¿vale? Luego, por otro lado, ahora mismo, pues eso, hay unos 600.000 inmuebles más o menos en total. Aquí aparecen 198.000, pero es solamente de venta de viviendas, ¿vale? Contando todo el conjunto, pues más o menos son unos 600.000 inmuebles publicados, ¿vale? Contando los despublicados hay más, ahora mismo no me acuerdo cuántos eran, pero más o menos unos 600.000 de inmuebles publicados. Este conjunto de datos, pues nosotros lo vamos actualizando y lo vamos eh, ampliando a medida que podemos, ¿vale? Eh, Queremos llegar al millón de inmuebles, anuncios publicados, y lo que haremos pues será ir mejorando también la calidad de los datos. Es decir, intentar localizar mejor todos estos anuncios que intentar conseguir que en la medida posible haya muchos anuncios que tengan dirección exacta o si no dirección exacta, pues una dirección aproximada que sea un poco más válida. Y luego, pues eso, todo, fotografías, vídeos, etcétera. Es decir, todavía queda trabajo en la parte de extracción de datos. Pero bueno, es un punto de partida muy bueno, pues porque gracias a eso, pues hemos podido recuperar esta herramienta y nada, de momento la estamos ofreciendo de forma gratuita, que el usuario la pruebe. Seguramente más adelante la integraremos en alguno de los planes, pero por el momento, pues bueno, podéis jugar con ella, trastear con ella y hacer comentarios, sugerencias, lo que queráis. Aquí arriba, pues tenéis aquí una caja donde podéis escribirnos, pues para hacer la sugerencia
o preguntas o lo que no sepáis o dudas o lo que queráis, os respondemos muy rápidamente, ¿vale? Luego aquí en este otro botón hay otras guías de iniciación, videotutorial, etcétera, pues para que os puedan ayudar. Así que, nada, en principio creo que más o menos está todo contado. No sé si tenéis preguntas, queréis comentar algo, alguien a lo mejor a través del chat. Hola, buenos días. ¿Se podría filtrar por el número de plantas? Por ejemplo, solo primeras plantas. Pues actualmente no, ¿vale? Pero podemos estudiar poner ese filtro, ¿vale? Porque tenemos la opción de ascensor, tenemos el dato del número de plantas, ¿vale? El dato del número de plantas sí que lo tenemos. Entonces, mira, ves, aquí tenemos planta 2. Entonces, yo creo que sí. Sí que vamos a poder añadir ese filtro. Bueno, anotármelo por aquí. Vale. Nosotros intentamos leer cuántas plantas tiene el edificio, que muchos inmuebles los publican, y también en qué planta está ubicada el inmueble. En este caso, pues el inmueble tiene dos plantas y la planta en la que está ubicado es la segunda. Bueno, Jesús, en naves y locales aparece si están alquilados. Sí, claro. Aquí si tú filtras, por ejemplo, por naves, aquí tenemos venta, ¿vale? Veamos alguna zona donde haya más naves. Por ejemplo, por aquí, Santiago de Compostela. Pero filtrar por tanto como venta como por alquiler, ¿vale? Perdón, creo que te refieres a si tienen actualmente un alquiler, un inquilino. No, ese dato actualmente no lo tenemos, ¿vale? No, no lo estamos leyendo tampoco de las páginas web, pero nos lo anotamos a ver si podríamos añadirlo. Vale, vais a disponer de una API para poder hacer consultas. Eh, sí, vamos a disponer de una API, pero mejor que la API vais a poder, vamos a proporcionar todo el conjunto de datos en bruto, en un archivo, de tal manera que vais a poder hacer vuestros APIs o lo que queráis. Ahora mismo no lo tenemos en el API, pero seguramente lo pondremos en el API también, ¿vale? Pero mejor que el API es disponer de todo el conjunto de datos. En vez de hacer consultas puntuales, pues disponer de todo el conjunto de datos y ya con eso puedes lograr mucho más cosas que con el API. El API, en mi opinión, está muy bien, pero sí que es cierto que te limita, porque si quieres hacer una consulta a todo el conjunto de datos, pues tienes que hacer un montón de consultas al API que muchas empresas te limitan. Muchos gestores de datos pues te ponen límite al número de consultas a la API que puedes hacer. Al tener todo el conjunto de datos, pues ya no necesitas hacer consultas a la API, entonces ya esa barrera no existe. Sí, acaba pronto. ¿Por qué? Buenos días. ¿Existirá algún filtro de origen de la vivienda? Por ejemplo, herencias. Herencias. Alguien que se ríe por ahí. No, no tenemos filtro de herencias. No tenemos filtro de herencias, pero nos lo anotamos, a ver, lo estudiamos. Claro, aquí habría que, habría que leer de la inmobiliaria si ese anuncio pues, viene de una herencia, ¿no? Entiendo que pues a lo que quiere saber es si se está poniendo en venta por motivo de una herencia o por cualquier otro motivo, ¿no? El motivo de la venta, ¿no? Entiendo que sería. Buenos días. ¿La gestión de publicación de viviendas dependerá solo de ustedes? No entiendo esa pregunta. La gestión de publicación de viviendas dependerá solo de ustedes. ¿Os habéis planteado incluir el valor de referencia cuando se disponga de la referencia catastral? Sí, a ver, realmente se puede consultar el valor de referencia porque si vas a una vivienda que tenga, eh,
que tenga RFC catastral. Vamos a ver si hay alguna por aquí. Esta, por ejemplo, ¿vale? Tú puedes abrirla en Catastro Pro. Y aquí, en caso de que haya valor de referencia, pues aparecerá. Aquí en este caso hay datos de valor procedimiento catastral, no hay valor de referencia, pero en caso de que existiese, o sea, de que nosotros tuviéramos ese dato, pues aparecería aquí. Es decir, no lo tenemos directamente en la herramienta de inmuebles, pero te puedes abrir la herramienta de Catastro Pro y ahí aparece el dato del valor de referencia. O lo puedes abrir también en la página de Catastro y a partir de ahí, pues, consultar el valor de referencia. Buenos días, ¿cómo se actualiza el listado? A ver, el listado lo actualizamos todos los días en función de las páginas web que vamos leyendo. Lo que hacemos es, los anuncios que ya tenemos, pues ir comprobando si han variado y también ir viendo si hay anuncios nuevos o si hay anuncios que están dando de baja. Más o menos un anuncio ahora mismo se está actualizando cada 3 días. Es decir, cada 3 días nosotros comprobamos si ese anuncio ha cambiado algo o si se ha despublicado o no. Idealmente sería hacerlo cada día. Lo que pasa es que, claro, manejamos millones de páginas web, entonces aparecen complicaciones. Pero ahora mismo se actualizan el conjunto de datos todos los días, pero cada anuncio se actualiza cada 3 días. Buenos días, ¿los listados de inmuebles incluyen portales inmobiliarios tipo Idealista, Fotocasa o solo web de inmobiliarias? Pues solo web de inmobiliarias. Y esto es algo que hemos pensado bastante, el tema de hecho estuvimos hablando con Fotocasa para ver si incluíamos los datos y al final no lo vamos a incluir por un motivo muy simple. O sea, nosotros lo que queremos es que estos datos a su vez luego el usuario pueda usarlos y puede hacer con ellos lo que quiera. Y estas empresas ponen limitaciones a la hora de darte los datos. Te dice, vale, te damos los datos, te damos solamente esta parte con estas restricciones y solamente puedes hacer esto, esto y esto. Entonces, digamos que es un poco, va en contra de nuestra filosofía y por eso pues no estamos añadiendo datos de Fotocasa ni de Idealista. Aparte bueno, yo sé que hay hay otras empresas que se dedican a extraer estos datos de Fotocasa e Idealista, pero claro, siempre te los enseñan pues como un poco como enseñando de algo que no se puede enseñar, porque obviamente Idealista, en el caso de Idealista, pues ellos no permiten la distribución de los datos y Fotocasa sí, pero con ciertas limitaciones. Pero bueno, sobre todo el hecho que van un poco en contra de de lo que queremos hacer, que es lo que pensamos nosotros hacia dónde va el mercado y de lo que tiene que ser el ecosistema de anuncios inmobiliarios, que son datos abiertos y de uso libre. Y por eso, pues, obviamente, pues no podemos contar con esas empresas. De todas maneras, nosotros pensamos que hay en Internet, en las páginas web, un volumen suficientemente grande como para poder hacer pues estudios de mercado, valoraciones, consulta de inmobiliaria, etcétera, razonablemente bien, prescindiendo de los principales datos de Idealista y de Fotocasa. Quizá los datos que no disponemos son los de oferta de particulares, ¿vale? Que esos datos, ahora mismo nosotros estamos leyendo solamente inmobiliarias, ¿vale? Pero datos de particulares, pues ahora mismo no tenemos en este conjunto de datos. Pero obviamente sí que nos gustaría, pues más adelante, pues empezar a buscar fuentes de datos de particulares e incluirlas en el conjunto de datos. Bueno, ya se puede saber si una vivienda está ocupada sin justo título. Pues no tenemos el filtro de vivienda ocupada, pero lo mismo, nos lo añadimos, nos lo ponemos aquí, filtro de vivienda ocupada. Nos lo anotamos pues para ver si lo podemos ir incluyendo. Hay inmobiliarias que no veo que no están. Esas inmobiliarias se van a ir incorporando. ¿Hay alguna forma de solicitar que se incorporen los datos de una inmobiliaria en concreta? Sí, a ver, de momento estamos trabajando con un conjunto de 14.000 páginas web inmobiliarias. Ese conjunto de páginas web vamos a ir ampliándolo. De hecho, es un poco la siguiente tarea importante la que vamos a ir haciendo. Entonces, queremos pues leer todas las páginas web de inmobiliarias que hay en España. Que no se quede ni una, ¿sabes? Que recorrer todos los anuncios y que
y que sepamos que estamos abarcando el máximo del mercado. Pero si quieres que se incorpore una página web en concreto de una inmobiliaria, pues simplemente nos escribes y nos lo mandas y hasta ahí lo incorporamos. ¿Cruzáis la información con el portal del notariado de reciente publicación o lo tenéis previsto? Gracias. Pues fíjate que estuve echándole ayer un ojo al portal este del notariado y es bastante interesante. Y hay una cosa que he hecho en falta, como siempre, que es el tema de los datos, que solamente dejan descargar un PDF con una parte de los datos. Y yo los he escrito diciendo que si tiene alguna otra forma de disponer de esos datos, porque hay datos muy interesantes, como tienen como la segregación de la compra de viviendas por edad de la población, por por la nacionalidad, etcétera. Entonces, esos datos será muy interesantes integrarlos, pero no los tenemos actualmente. Pero es que yo tampoco he encontrado ninguna forma de poder disponer de ese conjunto de datos. Igual habrá que hacer scraping o algo de eso para obtener los datos, pero ellos no muestran de forma clara una forma de disponer de esos datos. ¿Se puede solicitar la compración de inmobiliaria? Vale, eso lo he contestado ya antes. Jesús, en caso de publicaciones de las inmobiliarias, ¿hacéis algún tipo de contrato o habláis previamente con ellas para poder publicarlo aquí? Gracias. A ver, nosotros hacemos lo mismo que hace Google, por ejemplo, que es ir a una página web, visitarla y en caso de que esa página web nos diga que no quiere que entremos, nosotros no entramos, ¿vale? Es decir, ya hay una forma automatizada pues para bloquear acceso a determinados robots. Nosotros hemos creado un robot, igual que hace Google o que hace, bueno, o cualquier otra empresa que hace lectura de datos en Internet. Y nosotros respetamos siempre las directivas que ponen las distintas páginas web donde quieren que entren los robots y donde quieren que no entren los robots. Por suerte, los datos de anuncios, pues yo creo que es un sector que en general a las inmobiliarias no les importa que entren los robots, porque al fin y al cabo lo que van a hacer es darle más publicidad a los anuncios, ¿no? Entonces, ahí, vamos, generalmente no nos encontramos problemas, pero lo mismo, si alguna inmobiliaria quiere que no entremos a través del archivo robots.txt, puede indicarlo y nosotros no vamos a entrar y no vamos a leer esos datos. Filtro de nueva propiedad o usufructo, muchas gracias. Pues no, tampoco tenemos filtro de nueva propiedad, pero nos lo apuntamos. Filtro, nueva propiedad. ¿Vale? De todas maneras, cuando publiquemos todo el conjunto de datos, seguramente podréis manejar el conjunto de datos en un Excel, disponer a lo mejor de todas las descripciones de todos los anuncios y ahí buscar palabras clave, pues eso, como ocupado, nuda propiedad, herencia, etcétera. Es decir, que lo bueno es que con todo el conjunto de datos, pues se va a poder personalizar muchísimo todas las necesidades que el usuario vaya necesitando. Buenos días, ¿se puede filtrar por obra nueva o de segunda mano? Sí, a ver, aquí se puede filtrar por el no, está la construcción, ¿vale? Hemos categorizado las construcciones en nueva, estado bueno, a reformar o reformado. Es una categorización muy genérica, pero es la que la mayoría de los portales usan. Y aquí, pues nada, si pones filtro nuevo, pues aquí te van apareciendo las viviendas que son nuevas. Y o sea, no lo hemos categorizado como como otro tipo de inmueble, sino lo hemos categorizado, sino lo hemos metido dentro del estado de la construcción porque consideramos que es más apropiado. Al final es el mismo tipo de inmueble, solo que es nuevo, que luego que con el tiempo pues pasa a ser estado nuevo. Estado bueno, perdón. Alerta, ¿es posible implementar alertas sobre zonas de nuestro interés? He visto que se puede filtrar por fecha de publicación, pero no, pero hay que hacerlo manualmente. No tenemos un sistema de alertas. No tenemos sistemas. O sea, lo que hacemos, vamos añadiendo los anuncios todos los días, em, pero nos lo anotamos aquí. Nos lo anotamos a ver cómo se podría poner un sistema de alertas, ¿no? Un sistema de alertas.
Sí, como tienen otros portales tipo Idealistas, ¿no? Que te van mandando correos a medida que van apareciendo inmuebles. Vale, buenos días. ¿Se puede localizar número de fincas registrales? Filtro de número de finca registral. No, tampoco tenemos filtro de número de finca registral. Tenemos el filtro de... O sea, se podría hacer el filtro por referencia catastral. Pero, claro, filtro por... Es que no me... No termino de entender para qué puede alguien filtrar por el número de finca registral. Porque al fin y al cabo esto es un conjunto de anuncios de inmobiliaria. Creo que se está refiriendo más pues, a la herramienta de registro fácil pues, para encontrar fincas determinadas. Pero claro, no tiene mucho sentido tener un conjunto de datos de oferta inmobiliaria y buscar la que tiene un determinado número de fincas registral. ¿Vale? En la herramienta de registro fácil, pues aquí sí. Aquí sí que puedes hacer filtros por tipo de operación, el tipo de registro, etcétera, ¿vale? Pero en la herramienta de muebles no, porque pues, esto es, bueno, está pensado pues con los mismos filtros que tienen los principales portales. Importante la areta, sí, vale. Vale, sí, no, ya me lo estoy anotando aquí todas las cosas que vamos hablando, ¿vale? Y vamos a ir viendo a ver cómo podemos ir eh, añadiendo todas ellas. Y de nuevo, si tenéis cualquier otra sugerencia además, pues aquí arriba pues nos lo escribís y hay veces que el usuario sugiere cosas y se implementan muy rápidamente. En cuestión de 1 o 2 días lo tenemos hecho. Hay otras veces que no, que lleva más tiempo. Pero por lo general, pues todo lo que no vais escribiendo nosotros no lo anotamos y si podemos hacerlo, lo hacemos. Vale, ¿más preguntas? Nada, pues parece que... A ver, vale. Sí, buenos días. Buenos Eh, días. sí, mira, desde el punto de vista particular, soy gestor de patrimonio familiar, no desde el punto de vista profesional, que entre muchas veces me ha parecido siempre una herramienta muy, muy útil, sobre todo Mm, cuando empezó. Luego ya la suscripción se sale un poco de mis parámetros de uso. Habría una forma sí, de acceder a todo, a la Catastro Pro, pero con un número determinado anual, por ejemplo, 100 entradas, de forma que pudiera acceder a Catastro, por ejemplo, con fotos antiguas, con la evolución, o incluso otra idea que podría ser muy buena es añadir planes generales, la calificación urbanística, pinchando mm, en una parcela. Pero para mi uso particular del patrimonio familiar no me interesa un plan vale. profesional con 20 entradas diarias, sino Sí. el acceso a todo, pero con un número limitado anual. ¿Sería posible? Sí, mira, te comento. Ahora mismo estamos migrando toda la parte de los planes. Lo que queremos es, en vez de categorizarlo por herramientas, es decir, esta Vale. herramienta puede ser por Sí. este plan, puede Con entrar, esta sí, esta adaptación. no. Pues lo que queremos hacer es que el usuario pueda entrar en todas las herramientas y a partir de ahí limitarle la información que pueda obtener ahí con los planes, ¿vale? Pero eso ya te digo, estamos trabajando ahora, posiblemente a lo mejor para Navidad lo tengamos. Pero la idea es que cualquier usuario, tanto pueda entrar a todas las herramientas, pero luego a la hora de consultar determinada información, pues eso que tú comentas, ortofotos históricas o catastro histórico o cosas de estas, pues ahí ya se tenga que suscribir a planes, ¿vale? Pensamos que es más adecuado este modelo, pues porque de esa manera, digamos que no damos más, bueno, digamos que va un poco más acorde con lo que queremos con la herramienta, que es que haya una base de usuarios que estén usando la herramienta de forma gratuita y luego pues los que quieran más pues tengan la posibilidad de ir al pago. El motivo de que cerramos las herramientas en el año 2019, que cerramos la herramienta de mapas Catastro Pro, fue debido a que Google cambió las condiciones de uso de los mapas y entonces nosotros teníamos un volumen de usuarios gratuitos muy, muy alto y entonces nos salió una factura con Google enorme. Entonces, de alguna manera nos vimos obligados a restringir el acceso a las herramientas. Pero ahora mismo el número de usuarios
está estabilizado en un número que podemos soportar bastante bien un volumen de usuarios gratuitos sin que ello nos suponga tampoco una factura enorme. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser eso, va a ser migrar los planes no por herramientas, sino por funcionalidades. ¿Vale? No sé si queda contestado tu Pero pregunta. lo que querría es entrar en todas Sí, las funciones, en todas las utilidades que tengan, pero en sí. vez de ser por número de funcionalidades, por consultas de esas funcionalidades. De Por forma que número de yo, consultas. claro, es decir, yo quiero acceder a todo, pero 100 Mm, veces al año, no un ¿vale? Open que yo pueda acceder 100 veces por día como profesional, Ya. sino como un particular que quiero gestionar mi patrimonio, pero quiero acceder un número limitado Sí, anual, de forma puntual. pero acceder a todo con un plan que Mm. sea asequible, porque pagar Sí, 600 euros al año por utilizarlo muy poco no me vale la pena, pero sí claro. pues pagaría pues 100, 80, Mm, 150 al año y tener un vale. número que veáis consecuente. Vale, nos lo anotamos. A ver. Vale. Nos lo anotamos. De todas maneras, tiene la opción de. También existe la opción de contratar un plan por un mes y luego, pues, inmediatamente darlo de baja de tal manera que no se renueve al siguiente mes. Es decir, que a lo mejor si hace eso de forma puntual, a lo mejor lo que puede es acumular todas esas consultas que tiene, pues para hacerlas todas dentro de un mes y así pues no tiene que pagar todo el año y a lo mejor le sale más barato. Pero Sí, de bueno, acuerdo, pues muchas gracias. Sí. no lo hemos anotado, a ver, y lo pensamos. Esto, la verdad es que nos lo han propuesto otra vez de otros usuarios, pero, y en su día hicimos alguna prueba hace bastantes años, pero es que la verdad es que económicamente no salía demasiado rentable, pero bueno, pues le vamos a dar otra vuelta para ver cómo se puede hacer eso y intentar cubrir necesidades como la de usted, que no quiere contratarlo todo el año, sino simplemente un acceso de forma puntual, por el que sí que está dispuesto a pagar, ¿vale? Entonces, nada, vamos a anotarlo. Muchas gracias. De nada. Para poder ver las dos clases donde están colgados o cómo podemos acceder. No entiendo esa pregunta tampoco. ¿Se puede saber si una propiedad cualquiera tiene dividida titularidad en indiviso? No, tampoco hay filtro indiviso, ¿vale? Fil- A ver, luego entrando en la página web de cada uno de los anuncios, pues es posible ver más información. Es decir, que puedes pinchar en un anuncio y a lo mejor aquí nosotros intentamos extraer la descripción, pero es posible que a lo mejor no estén todos los datos. Es decir, que a lo mejor luego hay categorías propias de la página web que no aparecen aquí que, pero vamos, es tan sencillo como leer el anuncio en el que ha sido publicado y ya está. En Listos tiene una función de análisis inmediato para determinar si el precio de publicación está por debajo o igual o por encima de algo basando en ventas reales. ¿Sería posible incluir algo así? Sí, sí sería imposible incluir algo así. Eso, como te comento, como he comentado antes, pues seguramente lo haremos en la herramienta de valoraciones. Tiene más sentido hacerlo en la herramienta de valoraciones. De todas maneras, el precio de mercado, claro, habría que ver cuál es la fuente en la que basamos para saber si está por encima o por debajo del precio de mercado. Pero sí se podría hacer, por supuesto. Vale, pues más preguntas. Pues me están llamando. Si no hay más preguntas, pues bueno, yo creo que damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos. Al final hemos sido casi 50, o sea que está muy bien. Y nada, pues lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, por si queréis volver a verlo. Y, y nada, cualquier cosa, pues nos escribís a través de la página web. Gracias a todos.